con estos conceptos, nosotros, como marco, no podemos, vamos a tocar temas procesales y vamos a tener que referirnos a temas procesales, como a criterios en cierta manera procesales, porque vamos a hablar de pretensiones, pero tenemos que siempre ubicarnos, tenemos que ubicarnos cuando hablamos de arbitraje. Estamos hablando de arbitraje doméstico, evidentemente. Cuando nosotros hablamos de arbitraje, aludimos siempre cuál es el origen de esto. El origen del arbitraje, como todos sabemos, es el convenio arbitral. Las partes, dentro de un negocio jurídico, de cualquier negocio jurídico, acuerdan que la resolución de sus controversias y sus diferencias será mediante un sistema alternativo autorizado por la legislación nacional, reconocido por la Constitución, que se llama el arbitraje. Y solventa este criterio señalando que todas las controversias que se presenten serán resueltas por medio del arbitraje. Este es el contexto que tenemos que observar cuando hablamos de un proceso arbitral. A diferencia del proceso judicial, en el proceso judicial lo que sucede es que no existe un convenio, sino que es el ejercicio del derecho de acción de cualquier individuo que busca tutela jurisdiccional frente a la imposibilidad que tiene de ejercitar su derecho y hacer que otra persona cumpla aquel requerimiento que él pretende. Entonces, los contextos son evidentemente distintos y es importante apuntar esto, ¿no? Porque de esta manera nos vamos a dar cuenta que el proceso arbitral se activa de otra forma que el proceso judicial. En el proceso arbitral lo que sucede en el proceso arbitral es que lo que se hace es, como decía Gonzalo García Calderón, gatillar el acuerdo, el convenio, ¿no? Y presentar una petición, una solicitud a la otra parte en donde se describe cuál es la controversia que se presenta y que se quiere solucionar esa controversia mediante arbitraje. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando no existe convenio arbitral y debemos acudir a sede judicial? Lo que existe es que nosotros ejercitamos nuestro derecho de acción y debemos cumplir con un requisito previo, en términos generales. ¿Cuál es? Acreditar el interés para obrar. ¿Y cómo se acredita el interés para obrar? Mediante acudir a la vía de la conciliación para, como paso previo, obtener la constancia de que se ha acudido a esta y que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliado tenemos derecho a interponer una demanda. Y acá viene la primera distinción, porque la demanda es una solicitud, un requerimiento, una solicitud ante el juez que impone, porque la ley lo señala de esa manera, el establecimiento de pretensiones. A diferencia del proceso arbitral que se inicia con la petición arbitral, en la cual no contiene rígidamente pretensiones, sino lo que contiene es la descripción de una controversia. Y esto apareció precisamente haciendo este análisis al principio porque observamos de que muchas veces la descripción de la controversia en la petición arbitral por práctica nos lleva a definir pretensiones que luego, cuando el tribunal ya está instaurado, el proceso se echa en marcha, la parte presenta una demanda cuyas pretensiones son distintas a las de su petición arbitral. Y ahí comienza la primera discusión, a veces en sede arbitral. Entonces, eso es lo que... Pero eso proviene precisamente por la formación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces,
la demanda judicial por mandato judicial, por mandato de ley, inciso quinto del artículo 424, señala lo siguiente: el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. El petitorio contiene la determinación clara y concreta de lo que se pide. Sin embargo, en la solicitud arbitral, como lo dije, simplemente lo que se está haciendo es proponer proponer o descubrir cuál es la controversia que se presenta. Y, sin embargo, el proceso continúa, y en el proceso arbitral hay que presentar una demanda. Y la ley arbitral, la ley de arbitraje peruana, establece en el artículo 39, inciso primero, lo siguiente. Voy a leer la parte segunda. El demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y circunstancia de la controversia y las pretensiones que formula. Es decir, como corolario de lo que explica, tiene que centrar, tiene que definir qué es lo que pretende. El demandado deberá establecer la posición respecto a lo planteado en la demanda. Y eso es lo que tenemos como obligación. Y reconocemos entonces que existe una definición de la ley que impone en cierta forma el tener que señalar cuáles son las pretensiones que vamos a proponer en el proceso. Y esta norma y esta definición no es ajena, porque también está de alguna manera definida así en la ley de Uncitral, en el artículo 23. También, por ejemplo, también reglamentos arbitrales como el reglamento de la CCI en su artículo 4, en el inciso D, cuando dice la solicitud, pero en este caso es la solicitud, señala, deberá contener la siguiente información: una indicación de las pretensiones, Lo que la reflexión nos ponía a nosotros, es decir, la identificación del criterio de pretensiones existe tanto en el proceso judicial como en el proceso arbitral. Pero llegan a ser las mismas en ambos casos. La oportunidad es otra, pero sin embargo nos planteamos de que también estaríamos hablando de lo mismo. Y efectivamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos precisamente de pretensiones, y las características que nosotros consideramos que debíamos observar estas pretensiones, tú mismo lo señalaste. No podíamos abandonar el criterio procesal de definir qué cosa es la pretensión. Karina, mil gracias, felicitaciones por el éxito de este evento. Todos nos estamos enriqueciendo tremendamente con las exposiciones, los conceptos, y que viera que el tiempo nos traiciona para que no haya también preguntas y respuestas, pero de todas maneras las exposiciones están magníficas, he aprendido muchísimo. Y bueno, entrando en la materia, efectivamente conversábamos con Roberto, que teníamos el mismo tema, sobre los paradigmas que hay en relación al arbitraje, sobre todo en materia de pretensiones. Hay de los dos extremos, hay personas que consideran que en la demanda arbitral pues las pretensiones tienen que ser propuestas exactamente como ordena el Código Procesal Civil y del mismo modo, es decir, pretensión principal, pretensión subordinada, pretensión alternativa, pretensión accesoria, claramente y al inicio de la demanda. Y hay personas que se van al otro extremo y dicen que la demanda no tiene que tener pretensiones propiamente, esas son cosas del Poder Judicial, cosas del proceso civil, pero una demanda arbitral no está sujeta a esas exigencias tan formales. Lo cierto es que, sin perjuicio de que el arbitraje se rige por las reglas que libremente establecen las partes y por la ley de arbitraje y no por el Código Procesal Civil, como bien dice Alberto, la demanda tiene que tener pretensiones, necesariamente tiene que tener pretensiones, y si no las quieren llamar pretensiones, llámenlo petitorio, pero tiene que contener un pedido claro. El juez, el árbitro, tiene que saber qué cosa le están pidiendo, y la otra parte tiene que saber en qué consiste el pedido para que se pueda defender. En eso consiste el derecho a defensa. Y además, el proceso arbitral no escapa del principio
de congruencia que también existe en el proceso civil, según el cual el juez tiene que resolver aquello que se le está pidiendo, no puede pronunciarse, no puede fallar más allá del petitorio ni por hechos diferentes de los alegados por las partes. Ese es el principio de congruencia. Si falla más allá, se pronuncia o extrapetita o ultrapetita, y si falla de menos, es citrapetita. Y todas estas son causales de anulación del laudo arbitral. En el caso de extrapetita, claramente, y en el caso de citrapetita, si bien no está contemplado expresamente, lo es a través del derecho de defensa. Entonces, en realidad, el principio de congruencia tiene que ser estrictamente respetado, y por eso tiene que haber pretensiones en el proceso arbitral, y esas pretensiones tienen que haber sido propuestas de manera clara y concreta para que la otra parte pueda ejercer su derecho de defensa y para que el juez pueda, o el árbitro pueda laudar correctamente. Yo le voy a contar una anécdota que es un poco lo que explica, y yo me expliqué muy bien por qué el Código Procesal Civil incluyó todas estas disposiciones sobre pretensiones. Cuando yo entré al estudio, en el año 85, 86, recién entrado, me dijeron, acá tienes este caso. Como yo era el último que entraba, más joven, me dieron el caso que nadie quería dar. Era un caso que tenía posiblemente una habitación entera de documentos. El caso seguía en primera instancia, tenía 10 años, y era un caso de una expropiación que había ocurrido en la época de Velasco, en el año 74, en lo que se estaba discutiendo, una cosa horrible, y se estaba discutiendo los abusos que se habían cometido como consecuencia de esa expropiación. Entonces, me leí la demanda, una demanda impecablemente redactada, tenía más de 100 páginas, yo jamás había leído nada que tuviera 100 páginas, y estaba muy bien hecha, realmente relataba impecablemente cómo se había producido el proceso de expropiación, cómo se había llevado adelante todo esto, cómo se habían violado los derechos de los accionistas originales de esta empresa expropiada, y finalmente cómo se había producido una confiscación patrimonial de los derechos de estos señores. Terminé de leer la demanda y sabía perfectamente, como si hubiera leído un artículo periodístico, sabía exactamente qué es lo que había sucedido. Pero no me percataba, porque todavía no sabía nada de derecho procesal, que la demanda tenía que tener petitorio. Y ocurre que esta demanda no tenía petitorio. No decía en ninguna parte cuál era el pedido. Y yo pensé que era una excelente demanda. Por supuesto, tomé la defensa, lo que me tocaba, y empecé pues ya 10 años, y yo agregué 1, 2, hasta que llegó un momento que había que dictar sentencia en primera instancia, y tuve que hacer gestiones con el juez, y aplicarle, ¿no? Y entonces releí la demanda varias veces para poder saber qué cosa es lo que le tenía que pedir al juez, y en ninguna parte estaba escrito qué es lo que tenía que pedir al juez. Y resulta que eso era un poco la regla. Las demandas eran tan malas en realidad que podían explicar brillantemente el problema, pero no explicaban bien qué cosa es lo que se pedía. Y tampoco había un lugar en la demanda en donde uno pudiera ubicar claramente el petitorio. Quizás uno tenía que empezar a leer y empezar a adivinar que ciertas frases de la página 50 y otras tantas de la página 78 más o menos estaban insinuando qué cosa es lo que realmente querían, pero no estaba explicado con claridad. El caso se perdió 19 años después porque había oscuridad de la demanda. Es verdad lo que les cuento. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Recuerden, yo les dije, tomé este caso en el año 85. El nuevo código procesal salió en el año 94, 92. Entonces, lo que hicieron en el Código Procesal con relación a las pretensiones fue resolver este problema. El problema que era un cáncer en el derecho procesal, porque los petitorios no eran claros, los jueces no sabían sobre qué resolver, y por lo tanto el principio de congruencia era lesionado permanentemente, pero no por culpa del juez, sino por culpa de las propias partes. Entonces el Código Procesal dijo, bueno, ahora coquito, ¿no? Las pretensiones son de esta manera y se proponen de este modo al empezar. Y entonces todo el mundo siguió coquito y ahora es un paradigma. Nosotros seguimos ese paradigma. Pero hay gente que sigue al otro extremo también. O sea, a la hora de acumular pretensiones, y el tema que nos tiene acá, la acumulación de pretensiones, ustedes no han visto esas demandas que tienen como 36 páginas solamente de pretensiones. Y empieza, primera pretensión principal, primera pretensión subordinada a la primera pretensión principal, segunda subordinada a la primera, y luego subordinan de las subordinadas y accesorias, y entonces y siguen pasando las páginas, y siguen las pretensiones. Es más,
en los contratos de construcción hay abogados que creen que cada ítem que es materia de reclamo tiene que ser una pretensión. Por eso ellos hacen su liquidación, me deben 1 millón, pero como consecuencia de 9 ítems. Cada ítem es una pretensión. Y cada pretensión tiene su pretensión correlacionada, subordinada, que si no me lo dan por contrato, me lo dan por indemnización. Y si no me lo dan por indemnización, me lo dan por enriquecimiento indebido. Entonces son 36 páginas. Eso irrita, eso no está bien, ¿no? Entonces es llevar el paradigma demasiado lejos. Y respondiendo a la pregunta original entonces, ¿es cierto que las pretensiones en una demanda arbitral tienen que ser propuestas en el mismo modo que se proponen las pretensiones en el Poder Judicial? La respuesta es negativa. Pueden hacerlo si lo desean, pueden hacerlo de cualquier otra manera. En los arbitrajes internacionales no se sigue ese estilo. Ustedes, por ejemplo, leen una demanda CIADI y van a leer 100 páginas y todavía no saben cuál es el pedido, hasta que lleguen a la última. Y en la última, ahí está, chiquito, qué es lo que se pide. Entonces, el concepto es diferente. Primero, vamos a enterarnos de cuál es el problema para que después entiendan mi pedido. Nosotros hacemos las cosas al revés. Primero pido y luego sustento el porqué de ese pedido, ¿no? Esta es un poco la parte introductoria, rompiendo el paradigma. Se puede proponer la pretensión como se desee, pero tiene que ser clara y tiene que ser concisa. Lo cual nos lleva a un segundo tema. Yo quería complementar un poco, Enrique, porque finalmente, claro, la conclusión es la pretensión tiene que ser clara y precisa. La técnica que se utilice, que puede y que por práctica acá en el Perú es precisamente aplicar los criterios que la práctica procesal nos ha impuesto, y que bueno, es lo que entendemos. Pero sin embargo, no es una regla en el arbitraje que implique alguna excepción de oscuridad en la manera de proponer la demanda, ¿no? o una imprecisión. Entonces, la ley arbitral habla de pretensiones, no señala la forma de proponerlas, pero podemos concluir que sí tienen que ser claras y precisas y debe respetarse un orden lógico, y si el orden lógico lo logra hacer de la manera como se acostumbra a hacer por la práctica judicial, pues está perfectamente permitida. Ahora, otro tema también que deben tener en cuenta es de que al momento que las pretensiones conjunto, ¿no?, de las explicaciones que cada una de estas pretenden persuadir al árbitro de la validez y de la solidez del derecho que está invocando. En consecuencia, depende mucho de ustedes cómo es que se plantee la manera de proponerlo, ¿no? Ese es Y yendo al modo de proponer las pretensiones, un punto importante es tener en cuenta cuando se están produciendo pretensiones que no han sido planteadas explícitamente en el petitorio. Vamos a suponer... Se nos fue el tiempo. Vamos a... ¿También? Bueno. Bueno, entonces muy rápido voy a hacer simplemente mención a uno de los problemas que suelen presentarse y que están relacionados a la acumulación de pretensiones, que son las pretensiones implícitas. Muchas veces ocurre que el petitorio plantea una cosa y la fundamentación se refiere a otra. Por ejemplo, en el petitorio se pide la rescisión del contrato y en toda la fundamentación se habla de resolución. Entonces, ¿qué debe hacer el árbitro? ¿Declarar infundada la demanda porque la rescisión es infundada o debe declarar fundada la resolución porque eso es lo que se ha sustentado? Depende también de qué cosa es lo que ha hecho la otra parte, porque si la otra parte no se ha defendido contra la resolución sino contra la rescisión, entonces no ha habido contradictorio respecto de la otra pretensión. Esa es una típica pretensión implícita que el árbitro tiene que determinar si la considera como una pretensión o no la considera como una pretensión. Existen casos en los que una parte pide poco y en la fundamentación explica más porque pretende más. Por ejemplo, que se ha ejecutado una fianza indebidamente, una fianza bancaria, y entonces pide que se declare que se ha ejecutado indebidamente. Pero en la fundamentación agrega que quiere que le reembolsen el dinero, pero no lo pidió en el petitorio. Entonces, el árbitro puede declarar fundada la demanda, no se ha ejecutado correctamente la fianza, y además el reembolso no estaba pedido en el petitorio, sino estaba explicado en la fundamentación. Quizás sí, porque como no hay
reglas formales en el proceso arbitral, podríamos considerar que esas expresiones que están en la fundamentación también son parte del petitorio. Podríamos hacerlo, pero tenemos que cuidar muchísimo la parte relativa al contradictorio y al principio de congruencia. De lo contrario, podemos estar produciendo un fallo nulo. Ahora, uno de los temas al que quiero pasar a continuación, porque nos queda muy poco tiempo, es el de las multipartes y multicontratos. Realmente, cuando uno entra al tema en el proceso civil, fácilmente se puede dejar llevar por ciertos paradigmas. Uno de los paradigmas que a mí me explicaron cuando empecé el proceso civil es: cuando tú no sepas a quién demandar, demanda a todos. ¿No? Y es bien fácil, porque como todos están sometidos a la jurisdicción del Poder Judicial, entonces yo puedo atraer a todos al proceso y ya el juez verá, pues, quién paga, ¿no? Pero los tengo a todos ahí. Y entonces se va decantando la cosa dentro del proceso. Pero el arbitraje no ocurre así. El arbitraje es como un club que tiene carnet. Si uno es parte del convenio arbitral entra, y si uno no es parte del convenio arbitral no entra. Ahora, la cosa puede ser bien sencilla, porque tenemos un contrato, dos partes, comprador, vendedor, y entonces ocurre lo que es otro paradigma en el proceso judicial, que es la relación jurídica procesal está bien constituida porque es igual a la relación jurídica material. Las mismas partes del contrato son las partes en el proceso. Pero en la vida actual los contratos son inmensamente complejos, las relaciones son inmensamente complejas y muchas veces un mismo proyecto, un mismo negocio requiere diversos contratos entre diversas partes para sacarlo adelante. Típicamente un contrato de construcción. En un contrato de construcción, primero el comitente tiene que preparar el expediente, el diseño del proyecto. Entonces contrata el diseño, contrata transporte, contrata materiales, contrata estudios preliminares, contrata un montón de cosas a diversas personas hasta que finalmente tiene el expediente. Una vez que tiene el expediente, hace un concurso, una licitación privada y termina entregándole el expediente a un contratista que va a ejecutar la obra en la selva. Entonces, el contratista, ¿qué tiene que hacer? Tiene nuevamente que contratar transporte, personal, ingenieros, rancho, subcontratistas, se llevan un montón de contratos. Finalmente pueden haber 25 contratos, 30 contratos asociados a esta obra. Algunos contratos tienen cláusula arbitral, otros no tienen cláusula arbitral, y el asunto se vuelve realmente complejo cuando finalmente la obra no se pudo hacer a tiempo y hay problemas involucrados con rancho, con suministro, con transporte, con los estudios de ingeniería, con el diseño del proyecto, y resulta que es indispensable poder atraer a todos al arbitraje para poder tenerlos a todos en la discusión y poder esclarecer el tema. Y ahí empieza, bueno, que yo no soy parte del arbitraje, pues yo tengo mi propia cláusula arbitral que se rige por otro reglamento, por otra institución, o tengo un arbitraje internacional, o no tengo arbitraje simplemente. Este problema, estoy agitado, disculpen por la lectura, este problema no tiene soluciones mágicas. Este problema se resuelve determinando quién prestó su consentimiento a la cláusula arbitral y quién no. Y realmente hay todo tipo de soluciones hoy en día que son de lo más complicadas. Recientemente, hace una semana, por ejemplo, escuchaba de una persona que había demandado que se declare la extinción de una hipoteca porque la obligación principal que tenía un tercero se había extinguido también, entonces que se declare la cancelación, pero él no había podido demandar esa extensión de la obligación principal por la sencilla razón de que en ese contrato no había cláusula arbitral. Entonces solamente había podido discutir la pretensión accesoria y estaba a punto de perder el arbitraje porque no había podido traer el problema principal al arbitraje por problema de la cláusula arbitral. Eso es caso sencillo, la semana pasada. Pero imagínense un contrato de construcción. Entonces al final de lo que se trata es determinar si existe un consentimiento, cláusula del artículo 14, muchos creen que la solución está en el artículo 14, pero el artículo 14 tiene severas limitaciones, porque el artículo 14 no es la panacea. Nosotros solemos humillar el artículo 14 diciendo que es partes no signatarias, partes. O sea, primero hay que ser parte, no signataria porque no llegó a firmar, pero sí es parte. Entonces, el que no es parte no lo pueden arrastrar al proceso arbitral porque su derecho es ser ordenado al Poder Judicial. Y ese es el problema que se va a generar precisamente en el arbitraje y que no siempre se genera en el Poder Judicial. Nuestro
próximo panelista es el doctor Jaime Gallego. Jaime es miembro del equipo de resolución internacional de controversias del estudio de la LIB y trabaja en arbitraje comercial internacional y en arbitraje de inversión. Lleva más de 10 años ejerciendo exclusivamente en el campo del arbitraje internacional bajo todo tipo de reglamentos y leyes aplicables. El estudio de la LIB está fincado en Ginebra, Suiza. Jaime es abogado inglés y abogado español. Obtuvo además una maestría en resolución de controversias internacionales con honores de la Universidad College London de Londres en 2003-2004, así como los títulos de licenciado en Derecho y una maestría en Derecho Tributario, ambos otorgados por ESADE de España 1994-1999. Jaime, además de hablar español, que es su idioma nativo, habla inglés y francés. Jaime, muchas gracias. De urgencia. Es una pena que me haya perdido el panel anterior, porque estaba relacionado con este tema que voy a tocar, y es que el árbitro de urgencia es la figura a la que se le pide una medida cautelar en el ínterim, en el periodo ese que existe antes de que se conforme el tribunal arbitral para determinar sobre el fondo del asunto. Y es una figura que ha entrado en furor, o sea, ha entrado en los últimos años en todos los reglamentos internacionales. Tengo entendido que en el Perú todavía no se ha contemplado en los reglamentos, pero para que tengan en cuenta, aparte del 2006 que se incluyó en el reglamento del AAA, entre 2010 y 2013 se ha incluido el reglamento CCI, el reglamento de las cámaras suizas, el reglamento de Singapur, de Hong Kong, de Australia, en el SCC de Suecia, es decir, todos los grandes reglamentos internacionales que hay en el mundo. Y hay que preguntarse entonces, ¿por qué este furor? ¿Por qué ahora queremos incluir en todos los reglamentos el árbitro de emergencia? ¿Qué es lo que está paliando esta figura? Pues lo que está intentando paliar es justamente ese periodo de tiempo que puede ser de semanas a meses, dependiendo del reglamento, dependiendo de lo eficiente que sea efectivamente la institución arbitral para nombrar un árbitro y para que esté disponible para dictar medidas cautelares. Ese hueco de tiempo que hay, las partes pues están en una situación en la que tienen que pedir necesariamente una medida cautelar a la jurisdicción ordinaria. ¿En qué situaciones se pide una medida cautelar? Bueno, son bien conocidas, yo creo que lo habrán tratado en el tema anterior que me he perdido por temas de vuelo, pero en realidad son los clásicos, ¿no? Son que no se disipen activos, que no se destruyan documentos, que se guarde información confidencial, que no se divulgue, perdón, que una situación contractual mercantil se mantenga. Pero como ya he dicho, efectivamente existe la jurisdicción nacional ordinaria para poder remediar este tipo de problemas y poder dictar medidas cautelares. Entonces, ¿para qué necesitamos un árbitro de emergencia? Pues el árbitro de emergencia pues, puede responder a una necesidad como es la misma de por qué pactaron las partes en un arbitraje, ¿no? Se puede entender que un árbitro puede tener una pericia particular que estén buscando las partes, puede tener también una mayor discreción, y en el Perú en la ley de arbitraje se dice que también es confidencial el arbitraje, entonces se puede estar aprovechando eso, tiene una neutralidad, si eso es interesante para las partes en el plano internacional, si son varias nacionalidades y se quiere seleccionar un árbitro neutro. Y luego también puede ser útil, o más útil que lo que puede ser una jurisdicción ordinaria, en cuanto que un árbitro puede dictar una medida cautelar que puede servir luego para intentar ejecutarla en varias jurisdicciones, y puede ser también que los jueces no responden a las expectativas en cuanto a la rapidez, por ejemplo, u otros problemas que hay.
Vamos entonces a ver brevemente, vamos a recorrer lo que puede ser un arbitraje de emergencia. Y esto lo hemos visto varias veces en el despacho y la verdad es que es altamente estresante, ¿no? Porque en realidad es un mini arbitraje que ocurre en un periodo cortísimo de tiempo. En el reglamento CCI son 15 días desde que se nombra el árbitro de emergencia, se le da el expediente, tiene 15 días para dictar esa medida cautelar. Luego hay otros reglamentos que son más radicales, como es el de Estocolmo, que son 5 días nada más para dictar, a no ser que se dé una prórroga. Y en general, bueno, pues este tipo de periodo de tiempo, pues prácticamente uno se tiene que despedir de la familia, ¿no? Decir adiós y se encierra en el despacho durante ese periodo de tiempo. Y voy realmente a mirar lo que es el reglamento CCI, porque no vamos a mirarlos todos. El CCI se tiene que depositar $40.000. El presidente de la CCI entonces tiene 2 días para nombrar el árbitro de emergencia, previa verificación de que efectivamente hay jurisdicción, lo verifica de una forma sumaria, prima facie. El árbitro de emergencia, ya habiendo recibido el expediente, tiene 2 días para lo que es determinar el calendario procesal y luego ya adelante con ese calendario procesal. Lo que hemos vivido en el despacho son procedimientos donde son bastante pesados, pueden incluso haber 2 intercambios de escritos y luego una audiencia. Bueno, los intercambios de escritos, lo que hemos visto es que suelen haber intercambios en un periodo de 8 o 9 días, 2 intercambios, o si se puede evitar 2, puede haber 1. Y entonces, ¿qué es lo que se hace durante la audiencia? La audiencia se suele evitar lo que es interrogatorio de testigos, porque en realidad no hay tiempo. Y si el árbitro de emergencia está bien preparado, lo que sucede es que se convierte esa audiencia en un contrainterrogatorio de los abogados para que el árbitro de emergencia pueda tomar de la forma más rápida esa decisión que se le está pidiendo. Un tema particular que me parece de interés, que es si se puede pedir una medida cautelar ex parte, que me parece que no lo hablasteis en el panel anterior. En el reglamento suizo ello se recoge y la verdad es que es realmente excepcional, y he visto que en la ley peruana de arbitraje también se recoge y se permite que se dicte una medida cautelar por un tribunal arbitral. Entonces, ¿por qué no por un árbitro de emergencia ex parte? Eso en general en muchos países llevaría a dificultades en la ejecución. En realidad, como indicó Bernardo, en la ley modelo uncitral sí que se puede ejecutar una medida cautelar, pero cuando se está hablando de una medida cautelar ex parte, en general, y en la ley modelo uncitral, no se está permitiendo la ejecución de esa medida. De hecho, ya no se llama medida cautelar, sino que se llama orden preliminar. Y se dice expresamente que no se puede ejecutar. En Perú, yo creo, por lo que he visto, que es diferente, y en Suiza también recoge esa excepción. Habiendo dicho eso, yo le he preguntado a varias personas con muchísima más experiencia que yo, que han llevado toda la vida ejerciendo en arbitraje internacional en Suiza, y la verdad es que nunca han visto una medida cautelar ante un tribunal arbitral que se haya pedido ex parte, ¿no? Entonces no sé si tampoco tiene tanta relevancia práctica. Antes de entrar en el fondo del asunto, ¿qué es lo que tiene que hacer el árbitro? Primero, lo que tiene que hacer es determinar si tiene jurisdicción. Tiene que ver si hay un convenio arbitral, si ese convenio arbitral, en el caso del FCI, se firmó después del año 2012, dado que es el reglamento del 2012 el que recoge la figura del árbitro de emergencia, y que las partes no hayan excluido la figura del árbitro de emergencia.
Una vez hecho eso, tiene que mirar el árbitro si tiene ragione materie, jurisdicción ragione materie, es decir, si para el petitorio concreto tiene jurisdicción, y luego ya entra en materia de admisibilidad. Y esto es importante y específico a la figura del árbitro de emergencia. En concreto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que ver cuándo se va a constituir el tribunal arbitral, qué le va a suceder, en qué periodo de tiempo. Tiene que hacer una especie de estimación. Y luego tiene que mirar si esa medida que se está pidiendo la puede efectivamente o si tiene sentido, o que deje de tener sentido, que el tribunal arbitral principal lo dicte. Es decir, el árbitro de emergencia lo que tiene que ver es: ¿tiene sentido que dicte esta orden en estos momentos o puede esperar? Si la respuesta es que puede esperar, entonces no es admisible. Tercero, ya es cuando entrará en el fondo del asunto. Y estos son los temas clásicos de periculum in mora, balance de ventajas e inconvenientes, fumus bonis iuris. Son temas que se tienen que probar con prueba plena y no tiene particularidad. ¿Qué es lo que se dicta? Se dicta una orden, no se dicta un laudo. Es un tema que estaba hablando del Bernardo Guaya. ¿Qué es lo que pasa? Una orden en general no está sujeta a escrutinio en un arbitraje CCI. Sin embargo, en este caso, en el caso de un árbitro de emergencia, sí que está sujeta a escrutinio por orden del expresidente, señor John Beeching. Vamos a ver si sigue con esa política el nuevo presidente de la CCI, es el señor Alex Moore, pero en principio no había razón por la cual no se siguiese con esta excelente revisión de lo que es la orden que se vaya a dictar la CCI, el excelente servicio que presta la CCI en este respecto, ¿no? El tribunal arbitral que luego se establezca puede efectivamente revisar esa orden que se dicte, o incluso lo puede revisar a petición de partes el mismo árbitro de emergencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa si hay un incumplimiento de una medida cautelar? Ya lo hemos visto un poco con Bernardo, se puede ejecutar en los países donde hay ley modelo, en el Perú incluido. En muchos países no se puede, depende efectivamente de la legislación en particular. Dos temas que quería plantear que me parecen interesantes cuando uno está ante ya la jurisdicción nacional con esa orden. La primera es: ¿hay algún momento en el que se puede suspender la ejecución? Es decir, vamos a realmente a evitar, ¿no?, esta orden que se dicte. En España, lamentablemente, sí que se puede hacer esto. Y eso se puede hacer porque en la ley española de arbitraje dice que las medidas cautelares se les aplica las normas sobre anulación y ejecución forzosa. Por lo tanto, lo que se puede hacer es pedir la anulación de esta orden y luego se pide la suspensión mediante prestación de caución. Una pena, ¿no?, que tengan este efecto en su propia ley de arbitraje. He mirado someramente la ley peruana y no veo este defecto. Al contrario, lo que veo es que hay una medida radical en la propia ley de arbitraje de ejecución. No se permite recurso ni oposición alguna, lo que me parece positivo. El segundo tema que me parece de interés es la confidencialidad. ¿Qué es lo que pasa con la confidencialidad si se va a los tribunales para ejecutar esa orden cautelar? Pues solo he visto un caso en el mundo
igual hay otros, pero bueno, en realidad solo he visto uno en Estados Unidos, que es el caso de Yahoo contra Microsoft. Y ahí se pidió específicamente que se guardara la confidencialidad del laudo, de lo que son los escritos de las partes y del nombre del árbitro. Y se concedió efectivamente esa confidencialidad. Vamos a ver si en la práctica arbitral surge más esta problemática y se dan en otras jurisdicciones. En general, lo que sí que se puede decir es que la mayoría de las veces, cuando se dicta este tipo de orden, es que las partes van a cumplir voluntariamente con ella. Es que las partes luego se van a estar enfrentando ante un tribunal arbitral, no van a querer empezar con mal pie. Si esa medida cautelar no se cumple, se puede acudir entonces al mecanismo judicial, y eso será efectivo si, bueno, efectivamente el mecanismo judicial acompaña. ¿Cuándo no es apropiado entonces acudir a un árbitro de emergencia? En realidad no es apropiado cuando queremos una orden que involucre una tercera parte, porque si esa tercera parte no es parte al convenio arbitral, pues entonces no es tan válido. Tampoco será válido si lo que se requiere es una decisión en términos de horas, y si efectivamente lo que son los tribunales nacionales permiten una decisión tan rápida. En algunas jurisdicciones muy eficientes sí que se puede hacer. Tampoco será apropiado si esa orden en realidad no se puede ejecutar en el país en el que se quiera ejecutar. Más bien será mejor ir a la jurisdicción nacional en ese caso. O sea que ya vemos que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y será un tema de estrategia si efectivamente se hace uso de esta figura. Muchas gracias. De este panel, el doctor Carlos Enrique Castillo es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con segunda carrera y maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Tiene amplia trayectoria docente a nivel superior, con 21 años en la cátedra universitaria en más de 8 universidades nacionales y particulares a nivel de pregrado y posgrado, expositor, ponente y conferencista en distintos eventos académicos nacionales e internacionales, con diversas publicaciones sobre derecho, filosofía, medios alternativos de resolución de conflictos y conciliación extrajudicial, en revistas especializadas y artículos de opinión. Es vicepresidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, es articulista en el Diario Oficial El Peruano, árbitro de los centros de arbitraje del Colegio de Abogados de Lima y del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú del Ministerio de Justicia. Es docente universitario de los cursos de Ética y Epistemología en la Universidad Católica Sede Sapientiae. Es docente universitario del curso de Epistemología en diversas maestrías de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, también del curso de arbitraje de la Universidad Norbert Wiener, catedrático a nivel de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente es coordinador del programa de arbitraje popular y coordinador técnico del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Carlos. En primer lugar, agradezco a los miembros del honor que me permiten compartir con ellos, y especialmente a la doctora Karina Zambrano por la invitación. Vengo con el equipo del Ministerio de Justicia a tratar esta vez un tema que merece ser difundido ampliamente entre los especialistas, el gran público, como es el tema del arbitraje popular. Una forma de arbitraje que tiene algunos años entre nosotros, pero que todavía falta bastante camino por desarrollarse. Mientras se va arreglando el tema de las dispositivas,
quiero comenzar mi participación contándoles una historia, ¿no?, que está en un libro de un gran pensador alemán, dramaturgo del siglo XVIII, en una obra titulada Natán el Sabio. Me refiero a Lessing. Lessing es un gran representante de la ilustración moderna y alemana. Escribió varias obras sobre la tolerancia, pero fundamentalmente déjense recordado por su obra Natán el Sabio. En esta obra se cuenta una fábula muy rica en significados y que voy a tratar de relacionarlo con la materia de la exposición. Es la época del siglo XII de nuestra era, en Jerusalén, donde Saladino ha tomado posesión de Tierra Santa y tiene a los judíos y a los cristianos en una tensa paz, en una situación en la que las tres religiones monoteístas tratan de reivindicar, ¿no?, el lugar sagrado para sus creencias religiosas. Mahoma ascendió a los cielos en Jerusalén, está el templo de Salomón en Jerusalén para los judíos, y es la tierra donde murió Jesús. Saladino se ha enterado de que Natán es un gran sabio, virtuoso, hombre justo, y quiere conocerlo, porque Saladino también es una persona muy ecuánime, ya pasó a la historia como un gran gobernador islámico. Es en esa circunstancia que lo invita a su palacio y quiere conocerlo. Días antes de llegar al encuentro, Saladino se pregunta cómo probar efectivamente si este hombre es sabio, virtuoso y no un impostor. ¿Cuál sería la forma de desenmascararlo? Y cree que debe hacer una gran pregunta, una pregunta que pueda medir el grado de capacidad moral e intelectual de esa persona. Cuando se da el encuentro, Saladino ya tiene la pregunta, ¿no? Le dice: dime, Natán, ¿cuál de las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo o el islam, es la religión verdadera? Es una pregunta difícil. Natán tiene que reivindicar su tradición judía, tiene que decir que es un judaísmo, pero está frente al gobernador, a la persona que tiene posesión de la Tierra Santa, que es Islam, y por otro lado hay una gran población cristiana que podría levantarse y generar un gran caos. Así que es una situación bastante tensa. Entonces, Natán le responde contándole una fábula. La fábula trata de un hombre que tiene en posesión un anillo. Es una de las varias formas de este mito de los tres anillos que está a lo largo de la historia. Una de ellas es la versión histórica. Pero el caso es que Natán cuenta de que hay un hombre que tiene la posesión de un anillo que tiene una virtud. La virtud es lograr que la persona que lo posee sea amado por el pueblo, sea querido, respetado, honrado por el pueblo. Este hombre entrega el anillo a su hijo predilecto y así de generación en generación va pasando este anillo, promoviendo en el gobernante la adherencia y el amor ante los ojos del pueblo. Es el caso que llega el turno de un gobernante que tiene 3 hijos. Y este gobernante está muy preocupado. Los 3 hijos los quiere por igual, pero tiene que elegir, tiene que entregar el anillo solamente a uno de ellos. Y no toma la decisión fácilmente. Tratando de pensar cómo salir de este planteamiento porque no quiere herir a uno de sus hijos, imagina una idea un poco perversa, pero no encuentra otra salida. Llama a un artesano y le pide que fabrique 2 anillos tan parecidos como el original. Y cuando se encuentra cerca de la muerte, llama a cada hijo a su encuentro y a cada hijo lo hace entrar por separado y le entrega el anillo. Ya los anillos se han mezclado, no hay manera de saber cuál es el correcto, cuál es el auténtico y cuál es el otro que es una imitación. Cada hijo sale del encuentro con el padre creyendo ser poseedor de ese anillo. Todos están muy contentos porque piensan que van a ser a la muerte del padre el gobernante. Lo cierto es que cuando muere el padre, los 3 hermanos, luego del luto respectivo, reclaman el gobierno. Pero es el caso que no solamente hay uno que tiene el anillo, sino 3, y se produce una gran confrontación, que pudo llegar a la guerra civil. Es en esa circunstancia que el pueblo le pide a los hermanos que consulten este dilema, este conflicto a un sabio.
es casi la figura de una suerte de árbitro de conciencia. El sabio los escucha a cada uno y luego les hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los tres es el amado, el querido por el pueblo? Porque ese era lo que debía darle el anillo a su poseedor. Lo cierto es que ninguno de ellos podía mostrar ese pergamino. Entonces el sabio le dice, esa es la circunstancia. Su padre les ha dado ese anillo, y lo que tienen que hacer de ahora en adelante es lograr ese amor, esa adherencia, ese cariño de su pueblo, y el que lo haga será el que tenga el anillo correcto y será el gobernante. De manera que lo que tienen que hacer es probar, ¿no?, la virtud, ¿no?, antes que el anillo generárselo como era la tradición hasta ese momento. De esta suerte, el sabio, Natán, le está diciendo a Saladino que las tres religiones son valiosas, todo depende de cómo se muestre el creyente frente a su creencia. ¿Cuál es la lección que yo extraigo de esta historia con relación a nuestro tema? ¿No? En la querella entre los hermanos, se pone de manifiesto que no es posible identificar el anillo por su naturaleza, por la materia de la que está hecho, sino que Natán y Lesi, ¿no?, invierten la carga de la prueba. Ahora el amor no es producto del anillo, sino de su poseedor. Y creo que eso es lo que debemos hacer con respecto al arbitraje. ¿Cuán popular es el arbitraje? Sin duda se puede hablar en términos cuantitativos, ¿no? A nivel de millones de soles, los grandes centros de arbitraje de nuestro país están liderando ese movimiento de desarrollo y institucionalización del arbitraje con mucho éxito y muy bien, ¿no? La OCE está manejando muchos conflictos sometidos al arbitraje donde el Estado es parte. ¿Y qué decir el arbitraje de inversiones donde el Perú tiene un éxito muy reconocido? Pero la prueba que debemos tomar en cuenta en realidad para medir cuán popular es el arbitraje es preguntarnos hasta qué punto el público, ¿no?, el gran público, el pueblo, usa de él, se sirve de él y lo utiliza para resolver sus conflictos interpersonales. Precisamente, la ley de arbitraje, casi arrancando las últimas líneas de su texto, establece en la disposición primera, final, esa figura del arbitraje popular, casi sintonizando con ese llamado de que el arbitraje realmente va a tener un arraigo, una institucionalización, cuando en lugar de solamente tener un gran público, un tanto obligado por la norma en el caso de arbitraje de contrataciones con el Estado, o por tener una gran capacidad de mover dinero en los arbitrajes comerciales, también pueda, ¿no?, mostrar que es importante, valioso, popular, porque el gran público lo usa. Y de eso, ¿no?, de esta idea inspiradora surge el arbitraje popular, que señala lo siguiente: declárese de interés nacional el acceso al arbitraje para la resolución de controversias de todos los ciudadanos. Para tales efectos, el Ministerio de Justicia queda encargado de la creación y promoción de mecanismos que incentiven el desarrollo del arbitraje a favor de todos los sectores, así como de ejecutar acciones que contribuyen a la difusión y uso del arbitraje en el país, mediante la puesta en marcha de programas bajo cualquier modalidad que favorezcan el acceso de las mayorías a este medio de solución de controversias a costos adecuados. Sin duda, se trata de un arbitraje que tiene varias características muy precisas. Primero, está orientado a todo ciudadano, que tiene conflictos cotidianos de naturaleza o que versa sobre derechos disponibles, que pueden perfectamente ser sometidos a arbitraje, pero que si los somete a las instituciones arbitrales puede tal vez, ¿no?, estar disuadido por los altos o elevados costos que tienen algunas instituciones arbitrales. Por tanto, tiene que ser accesible en cuanto a su costo, y además tiene que ser de una cuantía menor. Esto en otras partes se llama arbitraje de baja cuantía o de menor cuantía. Ahora, el término popular tal vez no resulte tan simpático porque siempre se asocia a informalidad o a baja calidad, etc. Pero en realidad, y tal vez ese elemento no se ha tomado muy en cuenta, lo popular tiene que ver con algo mucho más enriquecedor. De acuerdo a la Real Academia, popular tiene que ver con lo relativo al pueblo, lo que es propio del pueblo, lo que procede de él, lo que es estimado y amado por el pueblo.
Giovanni Sartori, que es un gran politólogo, que dio varios textos, teoría política, el Homo Videns, en un famoso pequeño tratadito titulado La democracia en 30 lecciones, donde compendia sus apariciones en televisión de 3 minutos hablando de democracia, señala que la palabra pueblo, que está relacionado a lo popular, se entiende en 4 sentidos, herencias del pensamiento griego. Pueblo como pletos, que se refiere al cuerpo de ciudadanos, ¿no?, de una comunidad, vendrían a ser los todos. Hoi polloi, los muchos, que es un término difícil porque nunca se sabía cuándo son los muchos suficientes para tomar decisión. Hoi pleiones, los más, las mayorías, que es la noción que ha imperado desde los griegos hasta la actualidad. Iocos, que tiene que ver con la muchedumbre. De ahí nace la autocracia, el poder de las masas desorganizadas que a veces generan las revueltas y el no gobierno. Lo popular tiene que ver con la reivindicación y el derecho del pueblo a gobernarse. Y el arbitraje popular, en ese sentido, ¿no?, es una forma de reivindicar las aspiraciones democráticas de nuestra comunidad. Yo diría que en este punto hay un giro posmoderno al derecho. Si en la modernidad el derecho estaba garantizado por el Estado, desde el Estado, ahora, vía mecanismos alternativos, entre ellos el arbitraje, es la sociedad civil la que, ejerciendo una democracia participativa, ¿no?, interviene en la gestión de las controversias de otros miembros de la comunidad. De esta forma, son integrantes del pueblo ayudando a otros integrantes del pueblo a gestionar sus propias diferencias. Este elemento reivindicador, ¿no?, de las tradiciones democráticas de una nación está relacionado con el arbitraje, los mecanismos alternativos y especialmente el arbitraje popular. Recordemos la frase de Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El arbitraje debe pasar a una tercera ola. La primera ola fue de encontrar una normativa ideal, ad hoc, que pueda enfrentar el desarrollo de la institución arbitral frente a nuestras necesidades. Eso se ha logrado. Se ha logrado también un desarrollo en cuanto a su uso por un sector muy importante del ámbito comercial. La tercera ola es que la ciudadanía, el gran público, la utilice también con ese mismo éxito. El programa de arbitraje popular está regulado por el Decreto Supremo 016-2008, donde plantea la justificación que le venía diciendo, ¿no? Hay que poner al alcance de las mayorías este mecanismo alternativo, ¿no? Hay que evitar que la judicialización de las controversias, que perfectamente pueden verse mediante arbitraje, si es que fracasa la conciliación, puedan generar que voluntariamente los ciudadanos, no por mandato de la ley, sino voluntariamente accedan a esa forma de justicia arbitral. Los objetivos del programa de arbitraje popular que nacen de este decreto supremo son difundir el arbitraje popular, diversos eventos a través del acceso a los medios de comunicación. Se ha logrado, ¿no?, algo en ese sentido. La creación de instituciones arbitrales. Hemos tocado las puertas de municipios, notarías, en el Colegio de Abogados de Lima, a las asociaciones, ¿no?, distritales de los colegios de abogados de Lima le estamos ofreciendo constituir instituciones arbitrales, centros de arbitraje, para que ofrezcan este servicio de arbitraje popular al gran público, de manera que perfectamente ellos tengan esa capacidad de ser coberturados en sus conflictos. La capacitación de esos operadores de la justicia arbitral a través de diversos eventos que de manera gratuita hacemos también por parte del Ministerio de Justicia. Extender el uso del arbitraje, difundiendo los convenios arbitrales o las cláusulas arbitrales que pueden y merecen ser explicados al ciudadano. De acuerdo a la normativa mencionada, el arbitraje popular se define como aquel arbitraje de derecho de conciencia, conformado por un tribunal arbitral o árbitro único y cuya organización y administración está a cargo de un centro de arbitraje, a que las partes celebrantes de un convenio arbitral sometieron expresamente su controversia de menor cuantía. A la fecha, el Ministerio de Justicia ha constituido, ¿no?, el único centro de arbitraje popular estrictamente orientado a este fin, ¿no? Y el tema de la menor cuantía está relacionado con que no debe superar la controversia cuando es cuantificable a 20 UITs. Bueno, esto se planteó el año 2008, tal vez debido al aumento en estos años de la economía peruana. Este techo
en cuanto a la cuantía debiera aumentarse, ¿no? Tal vez prudencialmente 40 o 50 UITs para tener una mayor capacidad de atraer, ¿no?, a los empresarios, pequeños empresarios, a los emprendedores para gestionar sus conflictos de intereses. Les decía que el Ministerio de Justicia tiene su centro de arbitraje llamado Arbitra Perú, ¿no? Hay una campaña permanente de tratar de convencer a otras instituciones que hagan suyo este proyecto y, por qué no, a las propias instituciones arbitrales ya constituidas. El centro de arbitraje se regula en una resolución ministerial de la 06399 del año 2008, donde señala las características que tiene el reglamento y el estatuto del centro de arbitraje Arbitra Perú. Las materias que más se han visto en estos años, ¿no?, son las que están ahí: compraventa, alquileres, desalojos. Estas tres, sobre todo, las que tienen mayor incidencia en el público. Otras, ¿no?, como indemnización o pago de deudas, van por detrás. A nivel porcentual, ¿no?, los pedidos de arbitraje, donde están las dos materias de desalojo y pago de alquileres denegados, es lo que tiene una mayor recurrencia en nuestra institución arbitral. Para que sea atractivo este arbitraje, tiene que ser también versátil y breve las actuaciones arbitrales. Este es el programa de las actuaciones arbitrales del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú. Hay un pedido de arbitraje, luego hay una designación del árbitro o los árbitros, ¿no? En ese punto pensamos que debiera ser árbitro único, porque tener un tribunal colegiado, ¿no?, demora el tiempo de organizar y armonizar las ideas de los tres árbitros. Viene la instalación del tribunal arbitral, la etapa postulatoria, la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Ha estado teniendo una disminución de la demora de todas esas actuaciones arbitrales. En principio, al inicio, han estado cerca de los 11, 12 meses. A la fecha estamos a mitad de ese tiempo, a los 6 meses, lo cual es bastante importante para los ciudadanos a los cuales nos queremos acercar. Los costos de este tipo de arbitraje, sin duda, son bastante austeros. Tal vez no representan lo que realmente se gasta. Hay de parte del Estado una subvención, sin duda. Lo que respecta a los gastos administrativos, sin importar el tipo de controversia o la cuantía que esté en discusión, el monto único es de 53 nuevos soles. El tema de los honorarios, si el árbitro es único, sí se toma en cuenta la cuantía del caso cuando es materia cuantificable. En el mayor caso, cuando es de 20 UITs y es árbitro único, el honorario del árbitro es 2.800 soles, 1.400 cada parte tiene que pagar, ¿no? O si no paga una parte, la otra tiene que subrogar. Si es tribunal colegiado, ¿no?, aumenta un poco más los honorarios de los árbitros participantes, en total 3.600, ¿no? También es pagado en partes iguales. Como ven, los honorarios son también bastante atractivos, interesantes, sugerentes, y hemos tenido un relativo aumento de los casos que están viéndose en nuestra institución arbitral. Si lo ponemos en la línea del tiempo, pueden ver, por ejemplo, a partir del 2009, que comienza el trabajo del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú, se movió en dinero 329.000 soles. Y ha ido aumentando, ¿no?, el volumen de dinero en el que se han dado estos arbitrajes cuando la materia es cuantitativa. En 2014 hemos cerrado más de 2 millones de soles, ¿no? Sin duda son cifras modestas comparadas con cifras de un arbitraje comercial, pero quiero que entiendan que se trata de emprendedores, pequeños empresarios, lo que decía, el gran público que debe también tener derecho a acceder a este tipo de justicia arbitral tan exitosa como lo es en contratación o el mismo arbitraje comercial. La cantidad de casos, ¿no?, que se han trabajado, ha habido un aumento importante. También son cifras modestas, pero que nos motivan a continuar por ese camino. En 2009 se tramitaron 20 expedientes. En
2010, 15, en 2011, 20, en 2012, 51, en 2013 se cerró con 67 expedientes tramitados en situación arbitral, en 2014, el año pasado, 101, y a la fecha, antes de subir al avión que me traía a esta linda ciudad, ingresó el caso del expediente número 37, ¿no? Lo cual pues muestra que no hemos terminado el primer trimestre y ya hay un momento, ¿no?, que en proyección, ¿no?, calculo vamos a pasar fácil los 150 expedientes este año. Quiero que entiendan también que aquí es la absoluta voluntariedad de las partes la que ha hecho que ellos incorporen nuestra cláusula arbitral. Ustedes saben que el gran trabajo de sembrar la cláusula arbitral, ¿no?, sin la motivación de la obligación de una norma u otras motivaciones, es algo que se hace constantemente haciendo pedagogía. El gran público que viene a visitarnos, que nos llama por teléfono, nos plantea consultas, está muy interesado, pero desconoce las características. Cuando tiene más o menos claro de qué se trata esta justicia arbitral popular, se anima a poner en sus contratos de arrendamiento, por ejemplo, nuestra cláusula arbitral. Ahora, toda justicia arbitral reposa finalmente en los árbitros. Y hemos tratado de atraer a los grandes, buenos árbitros de nuestro medio. A la fecha tenemos 127 árbitros. Para nosotros es un honor que, por ejemplo, el doctor Montezuma, que está en la mesa honor, ¿no?, es parte de la nómina de árbitros. La doctora Fabiola Paulet, que ayer también estuvo en la mesa honor, es miembro de nuestra nómina de árbitros. El doctor Carlos Soto, de IPA, también es miembro de nuestros árbitros. Y así queremos invitar a las grandes personalidades juristas, ¿no?, de la justicia arbitral a que se sumen, ¿no?, a esta nómina arbitral. Digamos, obviamente aquí el móvil económico no tiene ningún lugar, ¿no?, son cifras bastante franciscanas, pero es una idea de democratizar el acceso a la justicia, ¿no?, y de sensibilizar con esa aspiración ética de nuestra comunidad. Este es el convenio arbitral que transmitimos, persuadimos, tocamos las puertas de distintos escenarios para que los incluyan. Hay una repartición gratuita también, ¿no?, impreso y virtualmente de este convenio arbitral. El arbitraje se ha justificado en nuestro medio, de alguna manera o de otra, por razones pragmáticas, por terminar el curso, por tiempo de migrante, o por justificaciones liberales como que predomina la autonomía y la voluntad de las partes de gestionar sus diferencias sin intromisión de la justicia estatal. Pero creo que sumada a esas justificaciones, que son valiosas sin duda, debe tomarse en cuenta también esta otra que quiero resaltar para terminar mi intervención, de que el arbitraje, la justicia arbitral, y particularmente esta forma de arbitraje popular, ¿no?, es fundamental, insisto, porque sintoniza con las reivindicaciones de una tradición democrática que entre nosotros debemos cultivar permanentemente. Y eso pasa por una democratización en el acceso a la justicia arbitral, ¿no?, ponerlo cerca de los profesionales, emprendedores, ¿no?, pequeños o medianos empresarios y la ciudadanía en general. De esa forma vamos a poder lograr sintonizar y armonizar tanto la autonomía y la voluntad, fundamento importante de todo mecanismo alternativo, como también lo es en el caso del arbitraje. Yo diría eso que son sus alas, lo que permite la gran elevación y ascendencia que tiene el arbitraje entre nosotros. Pero también debemos reconocer que el arbitraje tiene raíces, y esas raíces se encuentran en el pueblo, en la capacidad y disposición de nosotros, los ciudadanos, de sintonizar con las expectativas de una justicia que pasa fundamentalmente porque nosotros tomemos conocimiento y conciencia de la importancia de, como sociedad civil, resolver los conflictos de otros ciudadanos. De esta manera se puede establecer una relación interesante entre la democracia, los mecanismos alternativos, la justicia arbitral y lo popular. Muchas gracias. A nuestros distinguidos ponentes del primer y segundo panel de este día, otorgándoles recuerdos típicos de nuestra región. Queremos que nos acompañen también en felicitar y agradecer la visita del doctor Andrés Ojeda Arauz, de Ecuador, Enrique Ferrando Gamaras, palmas por favor, distinguido público, Alberto Montezuma, Jaime Gallego de Suiza, Carlos Castillo de Perú.
Igualmente, les vamos a otorgar a los presentes al primer panel de esta tarde que abordó el tema de medidas cautelares, al doctor Roque Caivano, al doctor Bernardo Guayas, a la doctora Isabela Raqueta de Brasil y al doctor Gonzalo García Calderón. Distinguido público, gracias por esta atención. Volvemos dentro de 30 minutos después del break, al que les invitamos a degustar. Tania, tenías que pasar. Es de desempeño arbitral. Conduce la mesa el doctor Mario Castillo Freire. Demos la bienvenida también a los distinguidos ponentes que nos acompañarán en esta jornada final del viernes 27 de marzo de 2015. Doctor Mario Castillo Freire abordará el primer tema. Luego, la doctora Caterine González Arrocha de Panamá, el doctor Juan Eduardo Figueroa de Chile, Carlos Paitán de Perú, el doctor César Guzmán Barrón de Perú, el doctor Ricardo León Pastor también de Perú y finaliza la jornada el doctor Luis Gamas Puz. Señores del distinguido auditorio, demos la bienvenida con un fuerte aplauso a esta honorable mesa de expositores. Saludos a las autoridades políticas y judiciales del Cusco aquí presentes, a los distinguidos expositores nacionales y extranjeros y al público que hoy nos acompaña. El panel que se me ha encomendado presidir, el quinto en este congreso, lleva por título Desempeño Arbitral y en él se abordarán temas que resultan de gran interés en el desarrollo del arbitraje. Nos acompañan distinguidos expositores como Juan Eduardo Figueroa, quien tratará acerca de las buenas prácticas en el arbitraje internacional desde la visión de un árbitro, Carlos Paitán Contreras, quien abordará el tema relativo al interrogatorio y contrainterrogatorio en el arbitraje internacional. Comparte esta mesa nuestro gran amigo el doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, director del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, quien disertará acerca de los actores del arbitraje y su panel, árbitros, centros de arbitraje, secretario IOSE. También está con nosotros Ricardo León Pastor, quien abordará la materia relativa a la toma de decisiones en el arbitraje, así como Catherine González Arrocha, directora para América Latina de Arbitraje y ADR de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, quien nos hablará sobre arte y toma de decisiones en el ejercicio arbitral. Cierra el bloque el profesor Luis Pucho, quien tratará una materia poco abordada en estos eventos, cuál es el delito de colusión. Culminadas estas palabras introductorias, voy a empezar a exponer el tema que me ha sido encomendado: las técnicas para un correcto desempeño como árbitro. Debo decir que con la mayor de las penas he recortado gran parte de mi exposición, porque los expositores tenemos un promedio de 15 minutos para poder terminar a una hora en la cual no nos cierren el auditorio y nos dejen adentro sin luz. Así que vamos a empezar. No existe persona alguna que sea la indicada para dar lecciones a nadie en torno a un correcto desempeño como árbitro. Pero la práctica puede brindar algunas experiencias susceptibles de ordenarse de manera orgánica a efectos de configurar lo que se podría entender como determinadas pautas que puedan orientar el desarrollo del cargo de árbitro. Voy a referirme a algunas de las que considero principales. Vocación. No cabe duda de que no puede desempeñarse actividad intelectual alguna si es que no se tiene apego por ella. Es una verdad de perogrullo que todos hemos empezado a ser árbitros con nuestro primer arbitraje. No obstante, hay personas que sí tuvieron una aproximación previa al arbitraje, como es el caso de quienes han colaborado con árbitros o han trabajado en centros de arbitraje o han ocupado secretarías. En todos estos supuestos, esa aproximación se venía forjando con el tiempo, al igual que el apego y el conocimiento del arbitraje. Pero hay casos distintos, y puedo citar como ejemplo el propio, ya que me ocupé de defender un arbitraje en 1998, pero recién en el 2001 me nombraron árbitro. Debo confesar que al principio la función me resultaba algo extraña, porque en mis épocas universitarias el arbitraje era una materia desconocida en las aulas y en la currícula de las facultades de Derecho. Así, de la noche a la mañana, me encontraba instalado como miembro de un tribunal arbitral, debiendo administrar justicia y aplicando una serie de reglas y procedimientos que resultaban absolutamente novedosos para mí. No obstante, me empezó a gustar esta actividad, la misma que vengo ejerciendo ininterrumpidamente en los últimos 14 años. Pero conozco a varios amigos y colegas cuyo paso por el arbitraje fue frustrante. Singularmente se me vienen a la memoria los casos de dos compañeros de estudios cuya pasión por el litigio les hicieron conocer rápidamente
cuya pasión por el litigio les hizo conocer rápidamente que el arbitraje no era lo suyo. No voy a hablar de la dedicación para ahorrar tiempo, pero el árbitro tiene que dedicarse al encargo y no verlo como algo marginal dentro del ejercicio de la profesión. Eso es fundamental en el tema. No es un cachuelo, es un trabajo y muy importante porque a uno le conviene hacer justicia. Sobre el conocimiento, podría pensarse que el conocimiento o especialidad en la materia controvertida constituye uno de los aspectos más importantes que debe reunir un árbitro. Sin embargo, y aunque parezca sorprendente, ello no es así. Digo esto en la medida de que es probable que aquello que resulte controvertido no forme parte de la especialidad profesional del árbitro. Sin embargo, una adecuada formación universitaria y profesional nos conducirá ineludiblemente a la conclusión de que a dicha persona le será fácil aprender rápido esas materias. Siempre suelo decir que nada es chino en el arbitraje. Es evidente que habrá situaciones en donde el tema no será de comprensión tan sencilla, como es el caso de asuntos especialmente técnicos y poco usuales. Pero ahí el problema tampoco será insoluble, habida cuenta de que los árbitros van a contar de seguro con el auxilio de pericias. Es verdad que en estos casos la comprensión del tema será algo más difícil, pero igualmente superable. Tolerancia. Cuando me alusiono a la tolerancia, me estoy refiriendo a la capacidad que debe tener todo árbitro de leer y escuchar con calma y desapasionamiento posiciones jurídicas que pueden resultar abiertamente equivocadas o jurídicamente insostenibles. Todo árbitro ha pasado por el trance de leer escritos en donde se sostienen posiciones que pueden constituir una afrenta al derecho y a la legalidad, así como también hemos asistido y asistimos a audiencias en las cuales los abogados de parte hacen sus mejores esfuerzos para demostrar ante el tribunal arbitral la cuadratura del círculo, o incluso casos en los cuales, si uno confronta los medios probatorios sobrantes en el expediente con los informes orales de los abogados, se puede constatar de la manera más fácil que a uno le están mintiendo en su propia cara. En estos casos, mi recomendación es que el árbitro debe revestirse de un blindaje de absoluta tolerancia. No olvidemos que las partes, y más aún sus abogados, que son colegas nuestros, tienen todo el derecho de defender sus posiciones, y uno como abogado está obligado a defender la posición del cliente cuyo patrocinio ha asumido. Y los árbitros, tanto como los jueces, debemos entender que en estos casos los infractores de la ética no seremos nosotros, sino las partes y sus defensores, razón por la cual no tenemos por qué inmutarnos ante situaciones de esta naturaleza que no son usuales, sino previsibles. Si una parte falta la verdad sistemática y reiteradamente frente a un tribunal arbitral, no cabe duda de que va a tener una sanción, pero la sanción será oportuna y debida, y ella consistirá en un laudo adverso. El laudo, por lo demás, deberá representar una muestra de absoluta ecuanimidad y no manifestar excesos en su lenguaje, pues en caso contrario se le estarán proporcionando armas a la parte perdedora a efectos de que cuestione la imparcialidad del tribunal arbitral. Hay audiencias en las que la formación jurídica se ve resentida por los argumentos sostenidos por algunas de las partes, pero debo comprender que cada quien es libre de defender sus intereses y que mis colegas abogados solo están realizando un trabajo, el de la defensa arbitral, que es tan respetable como el que realizan los árbitros. En ese sentido, así como los abogados deben guardar absoluto respeto, escrito y verbal con respecto al tribunal arbitral, este debe hacerlo con respecto a aquellos. No está de más abordar, dentro del rubro de la tolerancia, aquella que debe tener todo árbitro con respecto a sus compañeros del tribunal arbitral. Todos los árbitros cuentan con iguales derechos y prerrogativas, con prescindencia de aquellas de carácter dirimente y de impulso procesal que otorga la ley al presidente del tribunal. Pero más allá de estas cuestiones de excepción, todos los árbitros tienen iguales derechos y la posibilidad de expresar libremente sus opiniones. Los árbitros deben saber que ninguno de ellos es dueño de la verdad y que, por lo tanto, en las deliberaciones del tribunal, sean estas personales o virtuales, se debe tener absoluto respeto por la opinión de los demás y ser conscientes de que, no obstante que lo ideal es que las resoluciones arbitrales sean adoptadas por unanimidad, resulta posible que ello no ocurra, caso en el cual el árbitro cuya posición no prevalezca debe respetar escrupulosamente los derechos de la mayoría,
tanto como la mayoría debe respetar los votos disidentes o singulares. Ni la mayoría debe, en el auto, tratar de descalificar a quien no piensa como ella, ni el árbitro cuya opinión termina siendo minoritaria debe tratar de descalificar el parecer o proceder de la mayoría. Justicia. Parafraseando el viejo concepto que Ulpiano acuñó sobre la justicia, podemos decir que ella consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. En ese sentido, no hay que esperar otra cosa del árbitro, sino que haga justicia en todos y cada uno de los actos procesales y naturalmente en el laudo que ponga fin al proceso. Es la vocación de justicia lo que debe guiar la actuación del árbitro, lo que implica que no puede ser parcializado ni depender de alguna de las partes. No me cabe duda de que hay casos en los cuales árbitros parcializados y dependientes de una de las partes emiten laudos justos, pero ello es fruto de la coincidencia o mera casualidad de que la parte hacia la que se inclinan tenía la razón. En casos como estos se puede decir que el resultado del proceso ya está predeterminado y que no hay nada que discutir. Un proceso con árbitros de estas características se convierte en algo así como una pantomima, como una obra de teatro cuyo guión el público ya conoce de antemano. Quien no tenga vocación de justicia simplemente no puede y no debe ser árbitro. Desviaciones de esta naturaleza conducen a la depravación del arbitraje y a que muchas veces, luego de pasar por experiencias de esta índole, quienes litigaron en un arbitraje prefieran 1000 veces el Poder Judicial, sus vicios y sus diversas instancias, que volver a encontrarse frente a árbitros de ese tipo. Honradez. Íntimamente ligada a la cualidad de la justicia se halla la de la honradez. Más allá de que la función arbitral es una de las mejor remuneradas en el medio profesional, todo árbitro debe tener conciencia de que su única remuneración o expectativa de remuneración deberá consistir en aquellos honorarios que perciba de la parte por el ejercicio de su función. Dentro de tal orden de ideas, no es admisible en ningún caso que el árbitro aspire a una remuneración u honorario adicional a ser pagado por alguno de los litigantes, sea directa o indirectamente. Tampoco es admisible que tal retribución sea efectuada con la promesa de eventuales posteriores designaciones como árbitro, pues en estos casos el honorario ilícito estará dado por ese dinero que luego se reciba. Ingresan, claro está, dentro de las violaciones a la honestidad, aquellos casos en los cuales el árbitro comparta su honorario con quien lo nombra, situación que explica muchas veces reiterados nombramientos de personas que carecen de méritos profesionales, académicos y morales. En alguna oportunidad un amigo y muy destacado árbitro que había sido designado por 2 personas a quienes él no conocía, me contó, y creo que lo ha contado a otra gente, que apenas se reunió con ellos para discutir algunos términos de la instalación del proceso y agradecerles por el nombramiento, ambos le expresaron, como si fuera lo más natural del mundo, que en qué momento les iba a retribuir económicamente por tal nombramiento. Para concluir este rubro, que en verdad podría ser infinito en materia de supuestos, quiero referirme a aquellos casos en los cuales algunos profesionales que se dedican al arbitraje o que aspiran a dedicarse a él, piden citas, ofrecen reuniones y agasajos a funcionarios públicos, a abogados o a personas que designan usualmente árbitros, incluyendo árbitros en ejercicio. Esta práctica es impropia del señorío que debe tener un árbitro, al igual que todo aquel otro caso en el cual el árbitro ofrezca una retribución, directa o indirecta, a quien lo designe como tal. Me iba a ocupar de la confidencialidad, pero no me voy a ocupar, ya ustedes saben la importancia de la misma en la función del árbitro. Me iba a ocupar de la equidistancia con las partes, un rubro complejo que debe ser tratado de cumplir tanto por el presidente como por los árbitros designados por las partes, y muy importante en el desarrollo de la función arbitral. Y me voy a ocupar ahora de algo que considero muy importante, y es el desapasionamiento. La actividad profesional muchas veces hace que los abogados se enfrenten, defendiendo los intereses de sus clientes en diversos casos profesionales. Incluso tales enfrentamientos se dan en el aspecto académico, cuando como profesores universitarios defendemos determinadas posiciones que son contrarias a las de otros colegas. Pero ello a nadie debe asombrar, como tampoco que quienes han tenido posiciones enfrentadas en lo profesional o en lo académico, luego compartan tribunales arbitrales o incluso se encuentren uno como árbitro y otro como abogado defensor en el mismo proceso. Un árbitro debe reunir sin duda otras muchas, que por la estrechez de tiempo que reviste toda ponencia en un congreso de derecho me es imposible enumerar. Pero si se me pidiera resumir en pocas palabras cómo creo que debe ser un árbitro o un juez,
puedo decir, en una vieja frase, que lo fundamental es que sea una buena persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, señores. Vamos a continuar ahora con este panel y en segundo lugar le corresponde el turno a la abogada Catherine González Arrocha, destacada especialista en arbitraje, quien actualmente ejerce el cargo de directora para América Latina y el Caribe de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC con sede en la ciudad de Panamá, y también actúa como árbitro consultor independiente. Adelante, por favor, Catherine. En primer lugar, agradecer muy especialmente la invitación a Karina Zambrano y felicitarlo a ella misma y a la asociación y a todos los que trabajaron en la organización de este evento por el éxito del mismo. Es la primera vez que estoy aquí en este seminario y también en Cusco, y la experiencia ha sido muy grata, no solo por la cordialidad y la hospitalidad de los cusqueños, sino también por la energía que se siente en esta ciudad tan especial, así que sin duda voy a regresar. Y bueno, me toca hablarles acerca de el arte en la toma de decisiones y el ejercicio arbitral, y este es un tema que vamos a abordar varios de los miembros de este panel, y por ello hemos decidido tratarlo de distintas perspectivas para no superponernos. En mi caso les voy a hablar desde una perspectiva institucional, la institución, en este caso la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, y les voy a hablar muy específicamente de los trabajos que ha hecho la Comisión de Arbitraje de la ICC sobre este tema en específico, el manejo de, efectivo de los arbitrajes. Voy a tomarme el tiempo porque sé que un poco y tengo que respetar. Y bueno, seguramente algunos de ustedes no han oído hablar de la ICC, por lo tanto quería hacer una introducción muy breve acerca de qué es la institución. Es la Cámara de Comercio Internacional, considerada hoy en día como la voz del comercio mundial. Fue creada en 1919, tiene hoy en día más de 90 comités nacionales en distintos países, 90 países, también tiene membresías directas y trabaja a través de comisiones. Hay un sinnúmero de comisiones en la ICC, entre ellas la Comisión de Arbitraje y ADR, una de las más importantes, pero también hay otras, la Comisión de Banca, de Comercio, Anticorrupción, en fin, hay muchos temas y se los menciono porque pues, pueden ser interesantes para acercarse a ellos, para verlos en el sitio web. Todos ellos elaboran documentos que son para el uso del comercio internacional. Hay unos muy conocidos como lo que son en materia bancaria, también hay modelos de contrato, en fin. Dentro de estos objetivos de la ICC siempre ha estado también el tema de ayudar a resolver los conflictos de manera apropiada, de manera rápida, eficaz y apropiada para el comercio internacional. Y por ello, desde 1923, cercano a la creación de la ICC, se crea la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC y se crea un reglamento específico de arbitraje. Paralelamente también se crea el reglamento de conciliación y son los sistemas que ha estado desarrollando la ICC. En los últimos años se han venido trayendo otros, no me da el tiempo de abordarlo en esta presentación, pero los mencionaré muy brevemente. Entonces, como les decía, les voy a hablar acerca de estos trabajos que ha emitido la Comisión de Arbitraje de la ICC sobre el manejo efectivo de los arbitrajes. Y hay tres documentos básicos a los cuales me voy a referir. En el 2007 se emite un reporte, todos estos que ustedes pueden tener acceso son documentos gratuitos, un reporte que se llama Técnicas para reducir tiempos y costos en los arbitrajes. Luego, en el 2012 se emite un nuevo reglamento de arbitraje de la CCI. Aproximadamente cada 10 años se modifica ese reglamento para adaptarlo a las prácticas del arbitraje internacional. Y más recientemente, en julio de 2014, se va a emitir un documento que se llama Guía para Abogados de Empresas y Representantes de Partes para el Manejo Efectivo de Arbitrajes. ¿Cuál es el origen de estos trabajos? Bueno, una crítica que veíamos con mucha frecuencia, no en el arbitraje de la ICC específicamente, sino en el sistema arbitral en sí mismo. Se decía que se estaba perdiendo la esencia del arbitraje en sí mismo. ¿Por qué? Porque los arbitrajes se estaban volviendo cada vez más costosos y más largos. Entonces se estaba perdiendo esa misma esencia, porque una de las ventajas del arbitraje es que sea rápido y pues lo de los costos es relativo, pero pues en todo caso debe ser un procedimiento rápido y eficaz. ¿Cuáles fueron las causas de estas críticas muy justificadas? Pues
la globalización, la universalidad del arbitraje en sí mismo, el hecho de que los arbitrajes se convirtieron más complejos, y lo vemos hoy en día, ya no se trata de un demandante contra una demandada, sino múltiples partes dentro de un mismo proceso, múltiples demandantes, múltiples demandados, múltiples contratos dentro de un mismo proceso arbitral. Entonces surge esta iniciativa de la Comisión de Arbitraje de la ICC de encontrar cuáles son las causas del problema y tratar de emitir recomendaciones. Para llevar a cabo este trabajo se hace un análisis estadístico en primer lugar, les muestro porque es interesante el resultado, sobre los costos de los arbitrajes. Se tomaron en un periodo específico en la CCI de arbitraje CCI, cuáles fueron estos costos globales, y de ahí se llegó a esta conclusión que el 82% representaban los costos de los abogados y todo lo que era la representación de las partes, peritos, todo esto, el 16% honorarios y gastos de los árbitros, y 2% los gastos administrativos de la ICC. Entonces, a raíz de este análisis se llegan a ciertas conclusiones. Si la mayoría de los costos proviene de la representación de las partes en el proceso, entonces hay que quizás focalizarse en esa fase del proceso para tratar de que no sea tan largo y que las apariciones de las partes en algunos casos nuestro proceso no puede que sean innecesarias o muy alargadas, por lo tanto hay que tratar de focalizarse en eso. Pero al mismo tiempo también se llegó a la conclusión, y esto fue básico en la redacción del reglamento del 2012 de arbitraje de la ICC, que la responsabilidad es compartida entre los árbitros, las partes y la institución, y ese es el equilibrio que trata de establecer ese reglamento de arbitraje de la ICC. El objetivo de estas guías en específico, la técnica para reducir el tiempo de costos y la guía para los abogados de empresas representantes de parte, es pues otorgar ciertas herramientas a los árbitros y a las partes para que pues, puedan conducir el arbitraje de una manera eficaz. Y se insiste mucho en dos principios esenciales. El primero es que deben acordar todos estos aspectos del procedimiento en una fase temprana del proceso, y eso lo vemos más adelante como hay ciertas pautas dentro del proceso para exigirle a los árbitros que tomen decisiones específicas en fases tempranas del proceso. Y el segundo principio esencial es el hecho de que el tribunal arbitral debe actuar de una manera proactiva a lo largo de todo el proceso. Esto les puede parecer a ustedes quizás evidente, pero no lo es, de hecho generó bastante discusión al momento de la redacción de estos documentos. ¿Por qué? Porque en algunos casos algunos árbitros piensan que el arbitraje es el arbitraje de las partes, porque hay que respetar la voluntad de las partes. Y en consecuencia, por ejemplo, si las partes, los abogados que están en la audiencia dicen, bueno, señores árbitros, nosotros mire, tenemos este calendario de audiencias y no estamos disponibles hasta dentro de 6 meses, porque nos fijamos la audiencia en 6 meses, y así hacen el calendario procesal en función de sus disponibilidades, se ponen de acuerdo las abogadas de las partes. Los árbitros dicen, bueno, fue el acuerdo de las partes. Era lo que escuchábamos nosotros en la institución ICC, bueno, pues estamos respetando el acuerdo de las partes. La idea acá es decirle, bueno, no, ustedes tienen que tener una labor proactiva, ustedes no tienen necesariamente que aceptar esos acuerdos si pues no van acordes con la eficacia del procedimiento en sí mismo. Ustedes pueden invitar dentro del proceso a recortar esos plazos, ustedes pueden ser más proactivos en ese sentido, y veremos también otras recomendaciones que se hacen con relación a los testigos, a los peritos más adelante, con relación a ese deber de actuar de manera proactiva. Dos elementos esenciales que se destacan dentro de estas guías para garantizar el éxito de un arbitraje. El primero, la buena redacción de la cláusula arbitral, y el segundo, un dicho que escuchamos mucho que dice, cual yo creo mucho, el arbitraje vale lo que vale el arte. ¿Por qué hacer énfasis en la cláusula arbitral? Porque lo vemos en la práctica, lo vemos mucho en la CCI, que la mala redacción de una cláusula arbitral, llamadas cláusulas patológicas, son las que generan la mayor cantidad de problemas a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, pero también puede ser a lo largo, inclusive al momento de la ejecución del laudo. Entonces, hay muchas recomendaciones en estas guías que si les interesa, pues les recomiendo leerlas, así que cómo redactar esas cláusulas. Básicamente, podemos resumirlas en redactar cláusulas sencillas, no entrar en muchos detalles del procedimiento, sobre todo si se está recurriendo a una institución. La institución tiene su propio reglamento y hay que tener fe que ese reglamento va a surtir todos sus efectos
consecuencia, entrar en muchos detalles del procedimiento es ir en contra de, o inclusive si crear un arbitraje ad hoc, ir en contra de lo que establece la misma ley. Entonces la sugerencia es cláusulas sencillas y además utilizar las cláusulas modelo. En este caso se sugiere la cláusula 6, pero sabemos que todas las instituciones tienen su propia cláusula modelo y en consecuencia pues es preferible utilizar esos modelos. En cuanto al dicho del arbitraje, el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Muy importante hacer énfasis en este punto, y aquí ya nos ha hablado mucho Mario acerca de esas cualidades que debe tener el árbitro. Acá específicamente se refieren en estas guías a la constitución del tribunal arbitral. Por ejemplo, el hecho de ser un árbitro o 3 árbitros. Se sugiere que sea de preferencia un árbitro para limitar los gastos. Pero claro, esto dependerá de la complejidad del caso y hay que verlo en función de eso, pero se debe tener muy en cuenta y no partir de la base de que necesariamente tienen que ser 3 árbitros. Cuando son 3, se sugiere en estas guías que los 3 sean designados idealmente por las partes, o si no, por la institución, que permitan ese poder a la institución. ¿Por qué? Porque esto va a darle una mayor confianza a las partes en sí mismas a lo largo del proceso y a reducir el riesgo de las recusaciones. Las guías, bueno, no voy a poder entrar en detalle en todos estos aspectos en los que se refiere la guía, pero es un ejemplo para que vean cuánto detalle en el mismo, cuántas recomendaciones hay con respecto a cada fase del proceso. Me voy a referir muy brevemente en los 6 minutos que me quedan a algunas de ellas, las más básicas, ¿no? En primer lugar, me refería, y le hice énfasis en esto, al análisis temprano que debe darse del caso, y esto le corresponde a los árbitros, ¿no? Y dentro de estas obligaciones que dispone el nuevo reglamento de arbitraje de la ICC, están lo que se llama una conferencia de procedimiento. Pero también, y quiero hacer énfasis aquí en este punto, porque esto es relativamente nuevo y esto revela esta nueva tendencia a hacer énfasis en los métodos amistosos de resolución de conflictos, el hecho de que se insiste en esta guía que en cualquier fase del procedimiento arbitral los árbitros deben recordarle a las partes que ellas pueden conciliar, pueden tratar de llegar a un acuerdo amistoso en su proceso, y los árbitros pueden suspender. No se trata que los árbitros se conviertan en mediadores, sino que ellos pueden suspender el proceso, o bien pueden realizar ciertas técnicas como la bifurcación del procedimiento arbitral, los cuales van a rendir un laudo parcial sobre ciertos aspectos que puede llevar a las partes a llegar a acuerdos parciales sobre otros aspectos del arbitraje, y el arbitraje continúa parcialmente sobre otros. Así, esto es una sugerencia que se da dentro de las guías. En lo que respecta a esta conferencia de procedimiento, es una regla que está ahora dentro del reglamento de arbitraje de la ICC. Es una práctica usual en arbitrajes internacionales, ahora está plasmada ya dentro del reglamento de la ICC, y esta obligación que van a tener los árbitros en la fase temprana del arbitraje, es decir, justo después realmente de la fijación, se llama fijación de la causa acá, creo, o acta de emisión en la ICC, deben sentarse con las partes y establecer este calendario del procedimiento. Pero más allá de un calendario del procedimiento, es realmente las reglas que van a jugar dentro de ese proceso arbitral. Y utilizar las técnicas que se dan en esta guía, ¿no? Entonces, entre estas recomendaciones están varias relativas a los escritos, al manejo de los escritos y de la prueba documental. Y aquí se resalta ese deber proactivo de los árbitros, en el sentido de que deben, en esa reunión en fase temprana del arbitraje, insistir en ciertas reglas, como por ejemplo utilizar sistemas de numeraciones de las pruebas, de los documentos, limitar el número y largo de las mismas presentaciones de las partes para evitar repeticiones a lo largo del proceso, que lo vemos usualmente en los escritos, y referirse también a las reglas, si las partes lo acuerdan así, las reglas de la IVA sobre la práctica de pruebas. En lo que respecta a los testigos y peritos, aquí también hay ciertas recomendaciones que seguramente van a llamar su atención, porque vemos que en nuestra práctica en Latinoamérica es muy usual tener aceptada la cantidad de peritos. Yo lo veo en Panamá, en arbitrajes que tengo, donde hay arbitrajes muy pequeños y hay una tendencia a tener 20 peritos que realmente no se justifican. Por lo tanto, aquí la recomendación es que los árbitros tienen la obligación de limitar el número de testigos.
y tratar de convencer a las partes de que deben llegar a un acuerdo sobre la limitación de estos testigos idealmente, si no los árbitros decidieron. En cuanto a los peritos, igual, se parte de la base de que no se requerirán peritos, salvo en casos excepcionales, o bien que será uno designado por el tribunal arbitral de preferencia o por las partes conjuntamente. En cuanto a las audiencias, muy importante resalto el hecho de que la organización previa a la audiencia es clave para el éxito de la misma. Aunque les parezca evidente, pues es necesario que los árbitros se preparen a esa audiencia, no siempre en caso de haber leído todos los documentos antes de ir a la audiencia, y para eso tienen que tener un calendario establecido antes de la audiencia con las partes y los abogados de las partes. Y con esto finalizo, ya creo que dentro del tiempo que me quedaba, resaltando que estas guías que da la CCI son simplemente sugerencias, no es un código, no son restrictivos, porque deben adaptarse, por supuesto, a cada proceso. Como decía, depende mucho de la complejidad del caso. En la mayoría de los casos que vemos en la CCI, sí hay muchos peritos o muchos testigos, pero la idea es pues, crear una línea de ideas en la cual los árbitros se deban guiar para garantizar una eficacia del proceso. Y lo que se busca principalmente es preservar esta universalidad del arbitraje que persigue el sistema de arbitraje CCI y que se refleja en esta guía, es decir, aprovechar lo mejor de cada sistema, el sistema anglosajón, el sistema de derecho civil, y esto es lo que se refleja a través de esta flexibilidad que permite este reglamento y esta crisis. Muchas gracias. Juan Eduardo Figueroa Valdés, abogado por la Universidad de Chile, socio del estudio jurídico Figueroa y Yáñez Huidobro y Salamanca. Juan Eduardo es asesor de diversas empresas constructoras e inmobiliarias y especialista en derecho urbanístico, inmobiliario y de la construcción. Él va a hacer uso de la palabra en relación al tema de las buenas prácticas en el arbitraje internacional. Visión de un árbitro. Agradecer esta invitación, que he tenido el privilegio y el honor de estar por tercera vez en esta ciudad tan atractiva del Cusco. Quiero agradecer mucho la invitación de la Asociación Zambrano, a la persona de Karina. Y bueno, como el tiempo es escaso, la idea mía tenía una presentación bastante más larga, pero me quiero concentrar en ciertos aspectos esenciales y hacer un análisis lo más práctico y lo más dinámico posible. Dentro de eso, lo que he pensado es que es interesante, más que repetir cosas que a veces salen en los textos, es transmitir experiencias personales y profesionales, y dentro de eso creo que el prestigio y la buena salud del arbitraje depende básicamente de 4 ejes que los voy a reseñar en los términos más esenciales. Primero, el correcto desempeño del árbitro, luego el desempeño correcto también de los abogados, de las partes y cuando lo hay también del secretario arbitral. Ustedes habrán escuchado mucho esto y ya a lo largo de este seminario lo hemos oído en varias ponencias, la importancia de la imparcialidad y la independencia del árbitro. Y la realidad es que creo que una de las claves del éxito de un buen arbitraje es preocuparse que esto no sea una cosa simplemente lírica, sino que sea real. Y para eso creo que el árbitro no solamente debe ser, sino que debe parecer independiente, imparcial. Y la independencia es una cuestión de hecho que es más fácil verificar, pero cuando hablamos de la imparcialidad estamos hablando de algo subjetivo, que es un estado mental, que el árbitro tenga ausencia de prejuicio respecto tanto al litigio como a las partes, que las partes las puede tratar con igualdad. Entonces lograr eso no es tan fácil y por eso que creo que es importante tener presente ciertos aspectos básicos para que esta independencia e imparcialidad funcione. Y me parece que hay 3 aspectos. En primer lugar, la neutralidad del árbitro. Creo que
el árbitro debe ser muy cuidadoso de mantener una situación de cierta distancia en sus relaciones personales o profesionales con las partes. Recuerdo, y lo cuento a título anecdótico, pero creo que es muy revelador, en una oportunidad que estaba nombrado de árbitro, teníamos que hacer un reconocimiento a terreno. Era un problema de una viña que había que ir lejos de la ciudad, y uno de los abogados de las partes se ofreció a llevarme en auto a visitar la viña, y en primer momento yo pensé, bueno, la verdad que me parece que esto facilita, y después me di cuenta de que esto iba a generar un conflicto porque el otro abogado se iba a sentir en una situación de desmedro de que yo me iba a ir en el auto con el abogado de una de las partes. Entonces estábamos preparando el reconocimiento, la inspección personal del tribunal, y yo les dije a los abogados, miren, yo no me voy a ir con ninguno de ustedes, ustedes me contratan en un taxi y nos juntamos ahí. Esto quizás son detalles, pero son detalles que hay que tener cuidado en el manejo de la relación del árbitro con las partes. Lo mismo el aspecto de la transparencia. Muchas veces los árbitros tienen la tentación por tener un arbitraje de la revelación que hacen no es completa, y eso tarde o temprano se sabe. Entonces la recomendación práctica es hacer una revelación completa de las posibles inhabilidades, y no solamente antes de aceptar el cargo, sino también durante todo el proceso. Hay que pensar de que normalmente aquí se da una situación que no es muchas veces fácil de resolver, que hay una tensión entre la revelación del árbitro para proteger el debido proceso y que el proceso sea justo, pero también el árbitro tiene que evitar que el proceso se traduzca en impugnaciones innecesarias o frívolas. Pero el árbitro tiene que tener presente que hay que proteger que los laudos no sean impugnados por falta de una revelación oportuna. Entonces, lograr esos equilibrios en la práctica muchas veces no es tan fácil, pero creo que la regla de oro es que frente a la duda siempre es mejor revelar. Y para eso es interesante tener presente algo que se ha dicho ayer, lo comentaba alguno de los expositores, de las directrices de la IVA para los conflictos de intereses. Estas directrices fueron formuladas en el año 2004, pero hay una nueva versión que es de octubre del año pasado, y lo interesante es que son bastante prácticas y están referidas no solamente al arbitraje comercial, sino también al arbitraje de inversión, y se aplican a cualquier árbitro, sea o no abogado. Incluso también se le aplican al secretario del tribunal. Y bueno, por un tema de tiempo no voy a entrar en el detalle, pero como ustedes saben, ahí se distinguen entre la lista roja, irrenunciable o renunciable, la lista naranja y la lista verde. Pero creo que si uno tiene dudas, es bueno, estas son directrices, no son obligatorias, pero es un buen mecanismo poder consultar la lista. Estas listas hay que tener claro que no son exhaustivas y que en definitiva son una guía, de modo de que cada caso puede ser distinto y uno lo tiene que resolver en su mérito. Ahora, complementando un poco y dentro de la misma línea lo que explicaba Catherine, creo que es importante para que el arbitraje funcione bien, que el árbitro asuma un liderazgo, y para que el arbitraje sea expedito y eficaz, es importante que el árbitro muestre su autoridad. Creo que es un error el árbitro a veces por temor a las partes, que es muy condescendiente
y en definitiva el proceso, normalmente hay una de las partes que le interesa demorarlo, y eso creo de que el árbitro tiene herramientas, y esa herramienta es bueno que la ocupe. A lo mejor es bueno que el árbitro desde su inicio muestre esa autoridad. Y por ejemplo, el reglamento de la ICC, el artículo 22, le da facultad, establece que el árbitro y las partes deben hacer un esfuerzo para conducir el arbitraje en forma expedita y eficaz. Pero esto no es una mera declaración de principios, sino que hay herramientas complementarias a estas. Por ejemplo, cuando el árbitro tiene que regular las costas, la parte que se ha portado mal o ha tenido una actitud procesal inadecuada, el árbitro tiene toda la facultad para castigar, está corriendo en poderes propios. Entonces, tener en esa audiencia, en esa conferencia telefónica que se hace muchas veces al cliente, es una buena medida. Ahora, por ejemplo, otro de los aspectos que me parece vital, que desde el inicio del arbitraje, el árbitro está bien informado, que conozca cuáles son los puntos del litigio. Eso es propio del deber de diligencia del árbitro, identificar y guiar a las partes. Creo que es un error que el árbitro se quede callado, sino que debe ayudar a conducir el procedimiento y decirle a las partes: mire, yo no me interesa aquí que me rindan tanta prueba, y es esencial un peritaje sobre tal aspecto. Creo que el árbitro no debe tener temor a eso, y así se evita la producción de pruebas innecesarias. El árbitro en definitiva tiene que ordenar y dirigir el procedimiento y limitar las pruebas cuando sea del caso hacerlo. Y tratándose de las partes, creo que el rol del abogado es fundamental, que el abogado sea un colaborador del tribunal, y que en eso es importante que se cumpla con los deberes éticos. Y muchas veces en esto se plantea la dificultad de qué código de ética yo le aplico al abogado. El árbitro, como mensaje, mi recomendación es que no asuma desde el primer minuto, y que las partes se den cuenta, tanto los abogados como sus clientes, que el que conduce el procedimiento no son las partes, sino que es el árbitro. Y por último tenemos el desempeño del secretario arbitral, que si bien muchas veces no hay secretario, pero en los casos que lo exista, es importante tener claridad que al secretario también tiene que tener imparcialidad e independencia, y que pueden haber conflictos de intereses, de modo que todas estas pautas sobre conflictos de intereses, la IVA también pueden servir de antecedente para su desempeño. Sobre esta materia, el año pasado salieron unas recomendaciones de la ICA para el rol del secretario del tribunal, que son interesantes porque explica qué es lo que puede o debe hacer un secretario. Y la idea fundamental es que se preocupe de las cuestiones administrativas y que ayude en toda la organización de la reunión y de la audiencia. El secretario nunca va a poder suplir al árbitro o al tribunal arbitral, pero la idea es que ayude a que fluya el procedimiento en forma adecuada. Este documento lo pueden consultar en la web, es interesante porque es un estudio reciente de todo lo que debiera hacer un secretario. Terminando ya, para respetar los tiempos y cerrando un poco lo que veníamos hablando, en primer lugar, el árbitro, a título de conclusión, no basta con que sea imparcial e independiente, sino que creo que la buena salud de un arbitraje y el prestigio de la institución del arbitraje pasa porque el árbitro maneje el procedimiento en forma expedita, y para esos efectos estas recomendaciones, por ejemplo, la ICC sobre
el manejo de los tiempos y los costos es una herramienta muy útil que puede aplicarse a cualquier arbitraje. Y enseguida, tratándose los abogados, si bien se plantean a veces problemas de doble deontología, qué código de ética le aplico, pero no olvidemos los estándares internacionales y que de alguna manera el árbitro también tiene que preocuparse a veces cuando ve que hay exceso de un abogado, hablar con él y decirle: mire, no me gusta cómo usted se está conduciendo, porque esa advertencia a tiempo ayudan a que el arbitraje se maneje bien. Y también cuando se ve que las partes tienen una actitud contraria a que el arbitraje funcione en forma fluida, tener claro estas herramientas de poderlos condenar en corte. Y por último, tratándose del secretario arbitral, tenemos claro que están sujetos a las mismas reglas del árbitro y que debe ocuparse de algunas tareas de ayuda al funcionamiento del tribunal, pero hay ciertas labores que son privativas del árbitro que mal podría ser reemplazado por el secretario, como es, por ejemplo, redactar el laudo. A lo mejor podrá ayudar en la parte expositiva a los hechos, pero las reflexiones del tribunal y la aplicación del derecho y todas las cuestiones de fondo es un tema que le compete única y exclusivamente al tribunal arbitral. Bueno, muchas gracias. El doctor Ricardo León Pastor. Ricardo León es abogado, árbitro, máster en teoría legal y doctorando en Derecho. Fue mi alumno en doctorado en Derecho. Hace auditoría argumentativa, comunicación jurídica y difunde el uso de nuevas tecnologías de la información en los medios alternativos de resolución de controversias. Ricardo León va a abordar el tema toma de decisiones en el arbitraje. Esos cursos están fantásticos en el doctorado de la Universidad Católica. Quiero agradecer también a Karina Zambrano, que ha insistido en que participe nuevamente en este congreso, y extender mi agradecimiento a todos los expositores y expositoras que han trabajado desde el día de ayer. Aprendí mucho de todos ustedes, y también ustedes que se han quedado, porque pensé que esta hora no iba a haber nadie, honestamente. Conté a 20 personas cuando empezamos esta sesión y ya son 120. No sé si es bueno o malo, pero vamos a ver si puedo llevar la talla. Voy a ser disciplinado con el tiempo porque hay tantas otras personas que van a hacer uso de palabra. Y aquí el planteamiento es el siguiente, es un poco inverso a como lo han venido presentando todos mis estimados colegas. He escuchado hoy día, ¿no? Ahora mismo antes de usar la palabra, tolerancia, no ser dueño de la verdad, no creerte. Entonces, si recuerdan la imagen que da nuestro gestor proyecto de ser un Kiko que se lleva la pelota, ¿no? En el barrio del Chavo del 8, y solamente mi pelota y juego con mi pelota, no ser dueño de la verdad, ser capaz de debatir, neutral, imparcial, independiente, desapasionado, actuar con corrección, tener toda la información posible antes de tomar una decisión. Eso suena muy bien y creo que son deberes de un árbitro. El asunto es si eso lo podemos lograr realmente o no. Y me voy a auxiliar de alguna información psicológica que está hoy disponible. En particular baso mucho esta presentación en un psicólogo famoso que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, si no lo conocen, fue reconocido hace algunos años como un premio Nobel en economía. Y ha escrito un texto que está buenísimo, que lo recomiendo. En inglés es Thinking Fast, Thinking Slow, que es pensando rápido y pensando despacio, publicado en el año 2011. Lo cito porque, claro, ¿no? Esto no es, digamos, psicología de botica, es psicología de gente seria. Él explica esto, ¿no? Que es lo que les quiero plantear, ¿verdad? Mi pregunta es esta noche, y la desarrollaré en 12 o 13 minutos: ¿podemos ser realmente neutrales? No frente a las partes, que más o menos es obvio, ¿no? Podemos ser independientes de influencias externas al proceso arbitral, es más o menos obvio. ¿Podemos ser neutrales frente a nosotros mismos? Esa es mi pregunta.